Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los últimos días, el universo mediático turco se ha visto sacudido por una tormenta inesperada. Una campaña de difamación que estalló contra la actriz Yağmur Yüksel, una de las figuras más queridas del panorama televisivo. La noticia no solo puso en jaque la tranquilidad de la joven intérprete, sino que también despertó una ola de indignación entre sus seguidores, quienes aún intentan comprender cómo un rumor sin fundamento pudo propagarse con la velocidad de un incendio en pleno verano digital. La génesis del escándalo fue tan abrupta como injusta. En cuestión de horas, plataformas sociales se llenaron de acusaciones que, pese a carecer de pruebas, adquirieron una fuerza desproporcionada. El nombre de Yağmur comenzó a aparecer en hilos interminables, comentarios impulsivos y publicaciones que parecían repetirse sin freno, alimentando una narrativa ajena a la verdad. La propia actriz, conocida por su temperamento sereno y su discreción en asuntos personales, optó inicialmente por el silencio, quizá con la esperanza de que la marea bajase sola. Pero la magnitud del ataque hizo imposible mantenerse al margen. Según fuentes cercanas, la presión emocional causada por estas calumnias la obligó a recluirse temporalmente. Fue un golpe inesperado para una artista que hasta entonces había construido una carrera intachable, caracterizada por la elegancia ante las cámaras y el respeto que inspiraba tanto dentro como fuera del set. Ese retraimiento, lejos de ser una señal de debilidad, fue más bien la reacción natural de alguien cuya integridad había sido cuestionada de manera violenta e injusta. En medio de aquel caos informativo, surgió una figura cuya presencia añadió un toque humano a la historia, Barbactas. Conocido por su trayectoria impecable y su reputación de profesional generoso y cercano, el actor decidió estar al lado de Yağmur en los momentos más críticos. Fuentes del entorno señalan que la comunicación entre ambos fue constante. Llamadas, mensajes y, en ocasiones, visitas breves pero llenas de apoyo moral construyeron un refugio emocional para la actriz. Las palabras que, según testigos, él le dedicó resonaron con fuerza en los medios: la verdad siempre encuentra el camino. Resiste porque tú no has hecho nada para esconderte. Ese gesto sencillo pero poderoso fue interpretado por muchos como un ejemplo de una amistad sólida, labrada a lo largo de años de proyectos compartidos, complicidades profesionales y respeto mutuo. Cuando algunos fotógrafos lograron capturar imágenes de ambos durante un encuentro reciente, la reacción en redes sociales fue inmediata. Miles de usuarios se volcaron a los comentarios expresando tanto indignación por el trato recibido por la actriz como admiración hacia la actitud de Bactas. De repente, hashtags como #Yağmur Yüksel no está sola empezaron a escalar posiciones en plataformas como X e Instagram. Celebridades, colegas y seguidores comenzaron a escribir mensajes de apoyo, reforzando la idea de que la difamación no es solo un ataque personal, sino también una herida colectiva contra el respeto y la dignidad que debería prevalecer en la industria del entretenimiento. Sin embargo, detrás del ruido digital, hay una dimensión más profunda que algunos especialistas han comenzado a señalar. Psicólogos y expertos en medios subrayan que la difamación, cuando se vuelve viral, puede influir de manera devastadora en la salud emocional de las figuras públicas. La exposición constante, la presión por dar explicaciones y la sensación de estar atrapados en un juicio sin defensa afectan incluso a las personalidades más fuertes. En el caso de Yağmur, una actriz joven, prometedora y con una carrera en crecimiento, este tipo de ataques puede generar un impacto difícil de medir a corto plazo. A pesar de la tormenta, quienes la conocen aseguran que conserva una determinación admirable. Ha decidido mantenerse al margen durante unos días, rodearse de su familia y reflexionar sobre las acciones legales que podría emprender contra quienes intentaron manchar su nombre.
Informes recientes indican que está reuniendo pruebas y testimonios que podrán sustentar una demanda formal, no solo para limpiar su reputación, sino también para sentar un precedente en una industria donde los límites entre la información y la especulación suelen difuminarse peligrosamente. Mientras tanto, Barbactas continúa a su lado, acompañándola con discreción pero con firmeza, en un acto de amistad que ha sido aplaudido tanto por la prensa como por el público. La química que comparten fuera del set, basada en años de camaradería, se ha convertido en un símbolo de solidaridad dentro de una profesión que, con frecuencia, puede ser tan brillante como cruel. Su presencia constante ha sido interpretada por muchos no solo como un gesto de apoyo, sino también como una demostración de que, en medio de los escándalos, aún existen vínculos genuinos capaces de sostener a quienes más lo necesitan. La audiencia española de K-pop, siempre atenta a los giros emocionales y profesionales de sus actores favoritos, se ha mostrado profundamente conmovida. ¿Qué opinas tú que estás leyendo esta historia? ¿Crees que los ataques contra Yamur forman parte de una estrategia oscura para afectar su carrera? ¿O simplemente es otro ejemplo del poder destructivo de los rumores digitales? Tus comentarios pueden abrir nuevas perspectivas, así que no olvides escribirnos abajo. Y por supuesto, si quieres seguir todos los avances de este caso, las declaraciones que se esperan en los próximos días, las posibles acciones legales, las respuestas del entorno y la evolución emocional de la actriz, no olvides suscribirte al canal K-pop. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones al instante. Si deseas apoyarnos aún más, pulsa el botón unirse/join, y sé parte de nuestra comunidad exclusiva. Tu apoyo permite que continuemos trayéndote las historias más completas, profundas y humanas del espectáculo turco en español. A medida que pasan las horas, el futuro de esta historia parece apuntar hacia un desenlace inevitable. Tarde o temprano, Yağmur Yüksel romperá su silencio. Su declaración, que se espera con gran anticipación, podría redefinir la situación y dar inicio a una nueva etapa, no solo para ella, sino para todos aquellos que luchan contra la desinformación. Mientras tanto, la solidaridad de Barbactas continúa brillando como una luz cálida en medio de una tormenta que, aunque intensa, no será eterna. En definitiva, la campaña de difamación ha revelado algo más profundo que un escándalo pasajero. Ha demostrado que incluso en un mundo dominado por la velocidad de las redes, la verdad tiene defensores, y la amistad auténtica sigue siendo un valor indispensable. Desde K-pop estaremos atentos a cada detalle y te traeremos, como siempre, toda la información con rigor y sensibilidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.